A reliable ally in NATO, and we are a reliable partner of the European Union. But if you raise the question whether we are satisfied with the current shape, the current form of the European Union, no, we are not. Because Europe is losing competitiveness. Look at the figures. Amigos, bienvenidos. Tengo otro gran material para ti sobre Hungría. Aparentemente, el lanzamiento con Viktor Orbán fue de tu agrado. Así que continuemos con este tema. Imagínese la situación. Usted es el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, es llamado a la alfombra y criticado por cooperar con Rusia y comprar sus recursos. ¿Qué vas a hacer? En este número, describiré cómo el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, demostró su coraje a toda la Unión Europea y respondió a las críticas. Esto no es solo un éxito, es un triunfo de adecuación y coraje. Comencemos con la primera parte de su discurso. Recientemente, Péter Szijjártó habló en la tribuna y, de hecho, ridiculizó a los periodistas occidentales con sus comentarios mordaces. The figures. Europe is now no more a peaceful continent. Europe is more and more introverted. So we would like to change. We would like to reach changes. And we have a good hope for that in June. Sus palabras fueron tan directas que los presentes no pudieron ocultar su irritación. Szijjártó, sin más preámbulos, expuso la hipocresía de sus colegas de la OTAN y la UE, refutando sus argumentos con solo unas pocas frases. En el futuro, contaré cómo desmanteló a los periodistas occidentales, así como cómo puso despiadadamente al primer ministro estonio en su lugar, exponiendo sus mentiras, provocaciones y dobles estándares, especialmente con respecto a Rusia. Para empezar, en una reunión organizada por la famosa organización no gubernamental Chatham House, Szijjártó, con un claro sarcasmo, enfatizó: a los líderes occidentales les gusta hablar de moralidad y principios, pero cuando se trata de acciones reales, su hipocresía está fuera de escala. Esta declaración sonó como un desafío para toda la sala, porque Szijjártó ha sido conocido por sus declaraciones agudas. Held for the European Parliament, and we do hope that the right-wing conservative parties will gain strength, will gain more seats in the European Parliament, and will be able to have a bigger influence on shaping the future of Europe. Por lo que la UE lo llama amigo de Putin y agente ruso, junto con el primer ministro Viktor Orbán. Szijjártó criticó públicamente a sus aliados de la OTAN y la UE. Imagínese cómo se sentían los políticos europeos y estadounidenses cuando comenzó a declarar abiertamente sus pensamientos. Permítame recordarles que Estados Unidos y la UE han impuesto más de 16.000 sanciones contra Rusia, con la esperanza de socavar su economía y aislarla en el ámbito internacional. Sin embargo, el abandono de los recursos energéticos rusos llevó a una grave crisis energética y puso a Europa al borde de la desindustrialización. Los líderes europeos afirman con orgullo: nunca volveremos al gas ruso. Pero como anécdota, el gas ruso ahora se compra a través de terceros países a precios significativamente inflados. Szijjártó agregó con una sonrisa: no es solo hipocresía, es una comedia de absurdo. Continuando, Szijjártó se centró en cómo Europa se enorgullece de abandonar el petróleo ruso. Pero con el inicio de la crisis, la participación del petróleo ruso en las importaciones de India aumentó del 1% al 40%. As a neighbor, how do you see it playing out in the next 6 to 12 months? I think that the length of this war in our neighborhood, which is tragic to us. Ahora, Europa, que anteriormente no importaba petróleo de la India, recibe alrededor del 40% de sus suministros de allí. De hecho, la UE compra el mismo petróleo ruso, pero bajo el disfraz de indio. Como dijo Szijjártó, es un ciclo de hipocresía en la naturaleza. Anuncian principios, pero continúan haciendo lo que es beneficioso. Señaló ingeniosamente que la Unión Europea solo rechazó verbalmente los recursos energéticos rusos, mientras que en realidad continúa comprándolos. Según él, simplemente los compras a través de terceros países, pero pagas 3 veces más. El gas ruso, realidad y retórica. Pero eso no es todo. Szijjártó destacó que, a pesar de las fuertes declaraciones sobre el rechazo total del gas natural ruso, su participación en el mercado europeo cayó solo al 10%. Al mismo tiempo, Europa continúa comprando gas licuado ruso, GNL. La participación del GNL ruso en el mercado de la UE es de aproximadamente el 25%, y Rusia es ahora el segundo mayor proveedor de GNL a Europa después de los Estados Unidos. Todo esto ocurre en el contexto de las insistentes declaraciones de los líderes europeos sobre el cese de los suministros de Rusia, lo que, según Szijjártó, demuestra el más alto grado de hipocresía. Aquí comienza la parte más brillante del discurso. Recomiendo escuchar hasta el final para comprender toda la esencia de la élite occidental. Escuchen, amigos. En 2023, las importaciones de gas natural licuado ruso a Europa alcanzaron niveles impresionantes.
Because living in the direct neighborhood of the war means that you are confronted with the tragic consequences on a daily basis. Imagine we have received more than 1 million refugees from Ukraine. There are still 1,600 kindergartens and schools in Hungary where Ukrainian kids and students are being enrolled. Francia, España y Bélgica se encontraban entre los mayores compradores de gas ruso, a pesar de las sanciones y las declaraciones de no cooperar con Rusia. Por ejemplo, en 2023, Bélgica importó el 83% de su gas de Rusia, mientras que Francia importó el 81%. ¿Cómo explicarlo? Los países imponen sanciones, afirman que rechazan el gas ruso, pero continúan comprándolo, y todo esto con el pretexto de luchar contra las sanciones. Esta situación se asemeja a una verdadera tragedia de Shakespeare, donde cada héroe es hipócrita hasta el fondo. El ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, se centró especialmente en este tema. Aquí está su cita. La Unión Europea y toda la comunidad transatlántica son un montón de hipocresía. La hipocresía aquí está al más alto nivel, especialmente con respecto a las sanciones contra Rusia. Tomemos, por ejemplo, 2014, cuando firmamos un acuerdo con Rosatom para construir una planta de energía nuclear en Hungría. Si te llevo a la obra, verás cómo trabajan los subcontratistas estadounidenses, franceses y alemanes, a pesar de que los rusos les pagan por su trabajo. En este contexto, se nos presiona constantemente para que no cooperemos con Rusia en el campo de la energía nuclear y no compremos combustible nuclear de Rusia. Szijjártó continuó con un claro sarcasmo. We have been carrying out the largest humanitarian operation of our history ever. So it has a huge impact on us. But I do believe that the length of this war depends basically on the outcome of the US presidential election in November. Destacando la hipocresía de los Estados Unidos. ¿Quién fue el proveedor número 1 de uranio en los Estados Unidos el año pasado? Rusia. Estados Unidos gastó más de $1.000 millones en uranio ruso. ¿Y ahora nos exige cumplir con las sanciones y no comprar combustible nuclear de Rusia? Esto es solo la cima de la hipocresía. Por lo tanto, Szijjártó acusó abiertamente a sus colegas de la UE y los Estados Unidos de que, a pesar de las fuertes declaraciones, continúan interactuando con Rusia cuando es beneficioso y, al mismo tiempo, intentan obligar a otros países a adherirse a las sanciones jugando con un doble estándar. Bueno, ¿qué les parece, amigos, tales socios en Hungría? Una verdadera lata de arañas. Europa, ante la crisis energética y la escasez de recursos, ha elegido el camino de menor resistencia. En lugar de invertir en el desarrollo de sus propios recursos energéticos o cambiar masivamente a fuentes de energía renovables, que, como ha demostrado la práctica, no siempre cumplen con las expectativas, los países europeos continúan comprando el mismo gas y petróleo ruso. Pero ahora está sucediendo de manera encubierta. Compran a través de terceros países como India o compran gas natural licuado, GNL, bajo una etiqueta diferente. Todo esto se asemeja a una situación en la que una persona que se declara vegetariana continúa comiendo carne, pero la llama un producto vegetal. Y ahora atención, la frase más impresionante, dicha por Péter Szijjártó, que rompe todas las ilusiones y la hipocresía en pedazos. Nos dicen que no compremos petróleo y gas de Rusia, pero los que lo dicen siguen comprándolos ellos mismos. Cuando se trata de cooperación con Rusia, es fácil para muchos culpar a Hungría. Dicen, Szijjártó es amigo del Ebro. Orbán se reúne con Putin. Los húngaros son traidores, agentes del Kremlin. Todo esto es muy fácil de decir, pero si miras detrás de escena, verás que los que nos acusan están haciendo tratos mucho más grandes con los rusos que nosotros. Szijjártó no se detuvo allí. No solo expuso la hipocresía de los líderes occidentales, sino que también destrozó al primer ministro de Estonia. Al comentar sobre la visita de Viktor Orbán a Moscú, Kaja Kallas expresó su indignación, señalando que es triste cuando el primer ministro húngaro llega a acuerdos con Rusia en medio de una crisis. La respuesta de Szijjártó fue exquisita. Con respeto al primer ministro de Estonia, quiero recordar que es la misma Kaja Kallas, cuyo marido posee una participación en una empresa que suministra bienes a las fábricas rusas por valor de 30 millones de euros. Y esto después del inicio de la crisis. ¿Qué vemos, amigos? Hay iguales y hay más iguales. Hay quienes hablan en voz alta sobre la moral y los principios, pero cuando se trata de acciones reales, estos principios resultan ser solo palabras. Los países europeos continúan haciendo negocios con Rusia, acusando a otros de lo mismo. ¿Cómo explicas esta paradoja? Los países europeos imponen sanciones, declaran la renuncia a los recursos rusos, pero continúan comprando gas, petróleo y otros bienes. Todo esto sucede bajo el velo de hermosas palabras sobre los principios, pero en realidad es la hipocresía más pura. Además de exponer el doble rasero, Szijjártó criticó públicamente a la primera ministra de Estonia, acusándola de tergiversar deliberadamente los hechos, avivar el conflicto con Rusia y esconderse detrás de los valores europeos, al mismo tiempo que actúa exclusivamente en interés de su propio beneficio político.
El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores húngaro dejó a la sala en confusión, y sus argumentos duros y razonados destrozaron muchas posiciones occidentales. Szijjártó y su liderazgo en la persona de Viktor Orbán siguen siendo incómodos para la UE y la OTAN, sin temor a expresar la desagradable verdad sobre lo que está sucediendo en Europa. Este enfoque provoca una tormenta de indignación, pero al mismo tiempo merece respeto por su franqueza y su disposición a defender los intereses nacionales de Hungría, a pesar de la presión. ¿Qué piensas, amigos? ¿Quién ganará? ¿Mentiras interminables y dobles estándares o sentido común? Tengo algunas palabras al respecto y me gustaría expresar mi opinión. Péter Szijjártó, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro, ciertamente se muestra como un político maduro y sensato que pone los intereses de su país en primer lugar. Su enfoque pragmático de las relaciones internacionales demuestra que no actúa por instrucciones ajenas, sino sobre la base de las necesidades reales de Hungría. En un mundo donde muchos líderes sucumben fácilmente a la presión y la moda política, Szijjártó se destaca por su sentido común y su visión sobria de la situación, actuando en interés de sus ciudadanos. Viktor Orbán y Péter Szijjártó son un tándem de líderes que buscan proteger a Hungría de los errores que creen que llevan a la Unión Europea al colapso. En lugar de seguir ciegamente la política de Bruselas, defienden un curso que ven beneficioso para su país. No tienen miedo de ir contra la corriente y mantener relaciones con Rusia, entendiendo que esto es estratégicamente importante para la estabilidad de Hungría y su futuro económico. Quiero subrayar que Szijjártó y Orbán construyen sus políticas sobre la base del respeto y el pragmatismo, no la confrontación. Creen que la amistad con Rusia no es una traición, sino un enfoque razonable de la diplomacia que le permite fortalecer la posición de Hungría en la arena internacional. Este curso puede ser vital para el país, ayudándolo a evitar los desastres económicos y políticos que pueden sufrir otros países de la UE que continúan actuando como parte de una estrategia de crisis. El lanzamiento está llegando a su fin. Amigos, gracias por dar me gusta y suscribirse al canal. Es un placer ver tus comentarios. No olvides compartir tus opiniones en los comentarios. Leo todo y trato de responder en persona. Gracias.